hicieron? Vamos a hablar de Medellín, Colombia. Hoy Medellín, Colombia, tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sustancialmente más baja que la ciudad de Rosario en la Argentina. En los 90, Medellín era literalmente una zona de guerra. Tengo en línea, y por favor prestemos atención todos, al ex secretario de Seguridad de Medellín. Se llama Andrés Felipe Tobón Villada. ¿Y quién mejor que él para contarnos cómo hicieron para cambiar la realidad de una ciudad bañada en sangre como Medellín? Andrés, gracias por este contacto con Argentina, con Santa Fe, con Aire de Santa Fe. Buen día. Muy buenos días, un saludo muy especial y por supuesto lo más importante es la buena voluntad que sé que tiene el gran pueblo argentino de Santa Fe y de Rosario en particular para superar este momento tan crítico. Desde Colombia, ¿escuchó hablar de lo que pasa en Rosario, Argentina, en algún momento? ¿O todavía no, lo que sucede en Rosario no trasciende las fronteras de la Argentina? No, por supuesto, es un tema sobre todo para nosotros que nos movemos en el tema de la seguridad ciudadana, que estamos tan atentos de lo que pasa en el mundo. En ese sentido, es un escenario de preocupación serio. Lo que viene sucediendo, sobre todo con lo que mencionaste al principio, esta capacidad, si se quiere, de poner en jaque al Estado por parte de estructuras criminales, es algo que se escucha ya en el mundo. En el mundo, ¿escucharon? Estamos hablando con el ex secretario de Seguridad de Medellín, que nos dice: nosotros acá conocemos lo que pasa en Rosario. Se habla en el mundo de lo que sucede en Rosario. Yo te cuento algo, Andrés. En Argentina no se toma conciencia. Cuando hablábamos de Medellín decíamos, mirá lo que pasa. Ahora cuando ocurre aquí parece que fuera problema de otros, digo en Argentina en general. ¿Cuántos, no sé si tenés en mente, seguramente sí, el índice de homicidios cada 100.000 habitantes en los peores momentos de los 90 en Medellín? Medellín para 1993 era la ciudad más peligrosa del mundo y alcanzó una tasa de homicidios de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso es un número aproximado de 9.000 homicidios al año. Voy a reiterar este número. Medellín tenía, en la década del 90, llegó a tener 381 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuántas tiene Rosario? Saqué las cuentas esta mañana, alrededor de menos de 30 muertes hasta ahora este año, cada 100.000 habitantes, 10 veces menos de lo que pasaba en Medellín. Y en Medellín lo lograron. Y acá no parece que el Estado esté logrando absolutamente nada. La pregunta del millón, Andrés, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se hace? Bueno, eso fue la sumatoria de muchos trabajos diferentes. Muchos trabajos. Lo primero que tenía que haber pasado en Medellín y que de hecho fue haber logrado unificarnos como, si se quiere, sociedad, fue entender que era algo que no podía seguir pasando. Cuando alcanzamos en el 83 el peor índice, en el 93 el peor índice de homicidios de la historia, que es una tasa que ninguna ciudad posterior a esa fecha ha alcanzado. En este momento, las ciudades más peligrosas del mundo, las Caracas y algunas ciudades, digamos, en México, alcanzan tasas de homicidio entre 120 y 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo nuestro fue algo dramático, 9.000 homicidios al año. Como sociedad hubo un rechazo general. Esto sucedió por supuesto en la época en la que estaba Pablo Escobar al frente de todo lo que conocíamos nosotros como crimen organizado, lo que conocíamos como narcotráfico. Escobar es dado de baja en el 93, el mundo criminal entra en un estado, si se quiere, de normalización, que al mismo tiempo mantenía una persecución por parte del Estado. Entonces, primero, lograr persecuciones claras, sin miramientos, sin miedo. Cuando se intenta negociar y solo negociar con los criminales por debajo de la mesa, lo que termina ocurriendo es que el mundo criminal termina ganando. ¿Y termina ganando cómo? Explotando una burbuja o generando condiciones en contra de los ciudadanos, que son los que terminan experimentando de manera primaria, en tiempo real, de frente, el poder y la capacidad de control de estructuras en cada una de las calles de las ciudades. Primero dijiste, también un asunto que primero dijiste, nos dimos cuenta, así no podemos seguir. Segundo dato que diste, no se negocia con los delincuentes, ¿no? No se puede negociar, no se puede negociar. Tenemos en nuestra historia momentos muy concretos en los que pareciera que las reducciones obedecen
a algunas negociaciones entre estructuras criminales que fueron no amparadas, pero sí vistas con buenos ojos por parte del Estado, porque lograron reducir homicidios. Me acuerdo muy particularmente de una que fue muy famosa, y es que en 2007 y 2008, después de que había sido desmovilizado el bloque Cacique Notivara, que fue un bloque de autodefensa de paramilitares muy importante en Colombia y que tenía presencia en Medellín, esa desmovilización había permitido que una sola persona controlara nuevamente el crimen organizado de la ciudad y que la tasa de homicidios hubiera caído hasta 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, que para 2007 era muy poco en comparación con los 381 que habíamos experimentado en 93. Claro, negocio con este mafioso, pero de que esa persona me asegura salió, control. Ajá. Me asegura el control de las calles, pero yo negocié con una mafia. Pero ¿sabes cuál es el peligro de eso? El peligro de eso, ¿cuál es? Que cuando este hombre fue extraditado por fuera del país, porque tenía negocios de narcotráfico y fue llevado a Estados Unidos en extradición, en el 2008 la tasa de homicidios pasó de 30 homicidios a más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año. Bien. Porque cuando los criminales son los que administran, los criminales evidentemente no acuden al Estado formal, no acuden a la justicia formal, acuden a lo que saben hacer, que es matarse. Entonces, eso es un asunto que entendimos muy bien en Medellín. En Medellín, la reducción de homicidios es una reducción, primero, social, de entendimiento de la gente, segundo, estatal, de capacidad de persecución, y tercero, por supuesto, de ninguna manera asociada a la posibilidad de que sean los criminales los que la resuelvan. ¿Por qué? Porque eso es una burbuja que termina estallando. Y así lo vimos, y la situación es diferente. Andrés, yo me imagino que lo que pasa acá es lo mismo que sucedió allá en algún momento, la discusión, el debate. Esto se soluciona con más fuerza, con militares, con gendarmes, con policías. Esto se soluciona con trabajo social, con intervención en los barrios más pobres. Y ahí está el debate de unos y otros con distintas miradas. Lo cierto es que por ahora no se soluciona para nada, sino que empeora. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál es, no sé si la receta, pero el rumbo a seguir? Lo primero es entender que la seguridad no es ni de izquierda ni de derecha. La seguridad es un asunto concreto. Matan gente, y matan gente las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la extorsión, dedicadas al hurto. Ellos son los que se encargan del homicidio. ¿Y qué pasa? Esas estructuras nacen en escenarios sociales complejos. Luego, ¿qué se requiere? Se requiere la sumatoria de las cosas, se requiere la sumatoria de diferentes estrategias. No casarse con una sola idea, porque cuando uno se casa con esa sola idea lo hace desde la ideología, no desde la solución técnica. En Medellín, ¿qué funcionó? La sumatoria de trabajar por los más pobres, las comunidades más desfavorecidas, donde existe, por supuesto, mayor posibilidad de vinculación a estructuras criminales por las condiciones. Eso es algo que no se puede ignorar. Ahora, pero también tiene que... Perdón, sí, perdón, me quiero quedar en esto. En el primer punto que acabas de decir, trabajar en las comunidades más pobres. ¿De qué manera lo hicieron? Porque acá todos los políticos que van pasando declaman lo mismo. Hay que trabajar con los pobres. ¿Qué hizo Medellín para que ese trabajo en las zonas más pobres realmente diera frutos? Mira, eso es una cosa que arrancó en la ciudad con fuerza más o menos en los 2000, cuando hubo un cambio en el modelo de gobierno de la ciudad. Cambian, digamos, las estructuras tradicionales de la política por personas que eran ciudadanos comunes y corrientes y que decidieron lanzarse a la política. Y digamos que esta tradición política permitió que el recurso, que es realmente lo importante, no el discurso, sino el recurso, se invirtiera en los lugares más pobres de la ciudad. ¿Y cómo se invirtió? Con la mejora de instituciones educativas, con la construcción de parques y bibliotecas, con la construcción de hospitales, con la construcción de medios de transporte masivos que permitieran que las comunidades más pobres tuvieran los mejores sistemas. Y así la ciudad entendió muy rápidamente que conectando a los territorios que en términos de distancia estaban cerca, pero en términos de desarrollo estaban lejísimos, teníamos la oportunidad de llevar generación de ingresos económicos, teníamos la oportunidad de llevar empresas, la oportunidad de que la gente tuviera una oportunidad diferente al mundo criminal. Es que eso es muy concreto, no se trata, insisto, de generar discursos sociales ni de generar discursos alrededor de ideologías. La gente lo que necesita para poder vivir en este mundo es generar ingresos de manera legal, y la única manera de hacerlo es generando las condiciones para que en los diferentes territorios eso sea posible. Y ese fue el primer escenario. Y no solamente, digamos, en generación de ingresos, sino también, digamos, en generación de escenarios de
si se quiere, entretenimiento diferentes a los de las estructuras criminales. Entonces los grupos culturales, los grupos deportivos, los grupos, digamos, artísticos de la ciudad que tenían un trabajo importante con niños, con adolescentes, se convirtieron en un punto central. De hecho, en el 90, la Presidencia de la República, desesperada por lo que pasaba en Medellín, creó una consejería presidencial para Medellín. Y esa consejería lo que hizo inmediatamente fue buscar a todos los grupos culturales y artísticos de teatro de la ciudad y decirles: mire, ustedes trabajan con niños en los barrios más pobres, díganos qué necesitan para que tengan más niños. Y así la ciudad, digamos, le dio un giro y un vuelco a ese primer escenario, ¿cierto?, en donde los pobres están excluidos, a un escenario actual en el que son el centro de la sociedad. Ahora, ¿esto implicó invertir mucho dinero? Claro, todo el dinero, por supuesto. Claro. Todo el dinero, pero es que lo contrario a no invertir en esto es seguir experimentando la violencia y seguir experimentando la imposibilidad de crecer económicamente. Es que lo que Medellín tenía por presupuesto público en los 90, cuando nadie quería venir, cuando los empresarios estaban yendo, cuando a las empresas les parecía horrible la ciudad, no se compara en absoluto con nada de lo que somos hoy, que la revista Times acaba de entender a Medellín como el destino turístico, el tercer destino turístico más importante del mundo. ¿Y eso es producto de qué? Producto del se cortó la comunicación. El trabajo y que era evidentemente ingresos de los que teníamos. Aquí estoy. Andrés, se interrumpe por momentos la comunicación. Yo no sé si tenés en mente, en términos concretos, cuánto se multiplicó el presupuesto social, cultural, para hospitales, para transporte en Medellín. Digo, porcentualmente hablando, así vamos bien a lo concreto. Bueno, decidimos tanto. ¿Tenés ese dato? Mire, solamente un dato concreto. El presupuesto general de la ciudad de Medellín entre los 90 y hoy ha crecido en más de 400%. Y este presupuesto creció, ¿por qué? Porque tenemos más empresas, porque tenemos ciudadanos con más ingresos, porque tenemos más personas con la posibilidad de pagar y porque en Medellín se ve cuando la gente paga los recursos. Claro. Aquí tenemos uno de los mejores, si se quiere, mecanismos y culturas de recaudo de impuestos de Colombia. Y el recurso en Medellín se ve. Eso sumado a la existencia de una empresa muy importante que es Empresas Públicas de Medellín, que es la que, digamos, administra los servicios públicos de la ciudad y de muchas más ciudades de Colombia, que fue muy bien administrada y que en este momento representa casi el 25% de los ingresos del municipio. Bien. Eso implica, por supuesto, un presupuesto igual en crecimiento para lo social. Claro. Andrés, vamos a la otra pata, ¿no? A la pata de la seguridad. ¿Qué hicieron? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de inversión social. Hay mucha gente que ya en el mundo criminal quiere dedicarse al mundo criminal y por mucho que le ofrezcan becas, educación, cultura, algo que quieren es traficar, y lo único que quieren es asesinar, extorsionar. Y frente a eso es justicia. Y no se trata de una lectura de izquierda ni derecha, que esto es una discusión que hay que acabar, que hay que sacar muy rápidamente el escenario. Se trata de que quien asesina hay que llevarlo a la cárcel, punto. Hay que llevarlo a la mayor cantidad de años posibles. Eso es muy importante tenerlo presente. Las grandes tareas que se hicieron entre el 93, que es ese punto crítico, y más o menos 2011, 2012, 2013, fueron todas de carácter nacional. El Estado colombiano, desde la nación, fueron los que tomaron la iniciativa de generar mecanismos de persecución criminal. Entonces, en el 90 se inaugura el bloque de búsqueda. Exacto, fue nacional. Fue nacional y de hecho tenemos una condición muy semejante por nuestra situación republicana. Tiene que ser el Estado-nación, tiene que ser el Estado de la lectura nacional, teniendo la policía a su poder, el centro, pues digamos, capacidad de investigación criminal en su poder y por supuesto la posibilidad de persecución criminal desde la Fiscalía en su poder, quienes pueden en efecto tomar la decisión de perseguir el crimen. Entonces, lo que busca, que fue una iniciativa del gobierno nacional de conformar los mejores hombres y mujeres del país en la Policía Nacional para perseguir a las estructuras criminales de Medellín. Y después del bloque de búsqueda, la estrategia de priorización de objetivos de alto valor, que era la identificación de los principales cabecillas de las estructuras del país, en particular de Medellín, para perseguirlos y llevarlos a la cárcel y luego a Estados Unidos, que fue cuando cayeron Berna, cuando cayeron Sebastián, cuando cayeron Valenciano. Pero digamos que después de esto, la ciudad entre 2012 y 2015 entró en una suerte de silencio, como si el tema se hubiera desaparecido, cuando en la calle los criminales
se están fortaleciendo, y nosotros, en particular que estaba yo en la Secretaría de Seguridad, entre 2016 y 2019 montamos la primer política criminal de seguridad del país de carácter local, y poníamos nosotros las condiciones, los nombres a capturar, las estructuras a perseguir, y logramos una articulación, pero nuevamente una articulación que sí iba desde lo local, que sí iba en este caso desde Medellín en materia de persecución criminal, como puede ir desde Rosario en persecución criminal, pero que si no tenía el apoyo del Estado, quien es el dueño de la policía, quien es el dueño de la persecución desde la Fiscalía, y por supuesto la posibilidad de articularnos con nuestros jueces, no teníamos ninguna oportunidad de llevar a esta gente a la cárcel. Andrés, me quedo con esto, es política de la nación poner la lupa, el objetivo en la ciudad más violenta de la Argentina, en este caso, tomarlo como un problema de la nación y no de una provincia, de una ciudad, y decir, hacia allá vamos. Si yo te cuento que en Rosario, ¿cuántos jueces federales hay? ¿2? ¿3? 2 o 3. Solamente dos jueces federales, que son los que persiguen el delito de narcotráfico, en una ciudad de 1.200.000 habitantes. Solamente 2 o 3, me puedo equivocar. No más que eso. ¿Crees que alcanza con esa estructura judicial, además de la policía y la de las calles? No, para nada. De hecho, en el 2016 y 2017 yo recibí, digamos, una delegación importante del gobierno argentino que estaba muy interesada en entender los mecanismos de extinción de dominio, comiso y demás para la persecución criminal en Argentina, porque usted, esta situación que viven ustedes es una situación muy reciente, y es muy reciente en dos sentidos, ¿cierto? Reciente porque está afectando por primera vez el homicidio, pero reciente porque el Estado tampoco tenía herramientas jurídicas para enfrentarlo, no tenían capacidad de enfrentar el crimen organizado. Y si bien en el 2017 entiendo que se expidió la primera ley federal contra la extinción del derecho de dominio, no han generado las capacidades judiciales y de investigación para implementarla. Claro. A los criminales se les persigue no solamente con cárcel, sino en su dinero. Son una empresa, y si a la empresa no se le quita el capital, va a seguir existiendo a pesar de que tengamos a todos sus directivos en la cárcel. Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos atendido, por habernos contado a grandes rasgos. Me dan ganas de decirte, venite, te pagamos el viaje y venite un tiempito. Si te llamaran del gobierno de Santa Fe como para que estés aquí y nos asesores en la provincia, o de la municipalidad de Rosario, ¿estarías dispuesto a venirte y dar una mano? Supongo que sí, ¿no? Para sentarte acá en la mesa y decir, mira, nosotros lo sufrimos, lo de ustedes no es nuevo, hasta tenemos esa ventaja. Como pasó con el coronavirus, viste que veíamos lo que pasaba en Europa y nos daba tiempo para prepararnos. Si no se hace nada ahora en Rosario, ¿qué le espera a Rosario si no se hace lo que se tiene que hacer? Solamente lo que espera cuando uno no trata el crimen organizado como tiene que tratarse es que va a seguir creciendo. Y lo que está sucediendo es que están envalentonados, se sienten grandes, se sienten más fuertes que el Estado. Y el criminal, cuando siente esto, créanme que no se queda contento con lo que tiene, va a seguir creciendo. Con todo el amor del mundo, no solamente yo, sino todas las personas que saben de seguridad en el mundo, yo sé que están dispuestas a ayudar a Rosario. Andrés, gracias. Un abrazo grande desde Argentina, desde Santa Fe, desde la Radio Aire de Santa Fe, por este rato que nos diste. Es con todo el gusto y siempre muy atento. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Andrés Felipe Tobón Villada fue secretario de Seguridad de Medellín. Tenían 381 homicidios por cada 1.000 habitantes. 9.000 homicidios en un año. Las ciudades más violentas de la historia de la humanidad. Básicamente en tiempos de no guerra. Rosario tiene 27, 30, no llega a 30 homicidios por cada 1.000 habitantes, 10 veces menos. Y somos incapaces de controlarlo. Y todo bien, las mejores intenciones. Pero ayer hablamos con el nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y en lo único que hizo hincapié fue: necesitamos una policía con un mando unificado. Necesitamos una policía con un mando fuerte. Si antes la policía de Santa Fe podía, ¿por qué no va a poder ahora? Después de escuchar a alguien que pasó por una situación mucho más complicada que la de Rosario, pero que en gran parte se parece, que fue el avance de los grupos narcos sobre el territorio, sobre la sociedad, queda claro que con una policía más unificada las cosas pueden andar un poco menos peor. Pero si creemos que esa es la solución, estamos leyendo una fábula infantil. Y queda claro
que en Colombia, fue Colombia la que dijo no queremos más tener a la ciudad más violenta del mundo porque nos están matando y nos da vergüenza. Y como dijo nuestro entrevistado, fue el gobierno de la nación el que intervino desde lo policíaco, militar, gendarmes, desde la fuerza, en la ciudad de Medellín. No fue la policía de Medellín, la policía del estado de Medellín, que no sé cómo se llama, no se puede, no alcanza. Y invirtieron en realidad una millonada de plata, las mejores escuelas en los peores barrios, los mejores transportes en los peores barrios, las mejores calles en los peores barrios, las mejores plazas en los peores barrios. Recuerdo, era un adelantado, el padre Atilio Rosso, cuando hace 20 años lo entrevisté y me dijo: Curioto, al mejor policía de la provincia lo tienen que mandar a la comisaría del barrio más violento. Pero acá las cosas se hacen al revés. Al que mandan al más violento, al barrio más violento, muchas veces, por lo menos en aquella época, era el policía castigado porque no funcionaba. Creo que algo de eso cambió. Pero si la Argentina, el gobierno nacional no entiende que Rosario es nuestra Medellín, nosotros, Santa Fe no puede. Y si Santa Fe cree que esto se enfrenta simplemente unificando una mesa de control policial, son espejitos de colores. Esto tiene que estar en manos de gente que sabe y además que tenga la experiencia de haber vivido algo parecido. Porque como dijo nuestro entrevistado, tenemos hasta la suerte de saber lo que se viene, si no se hace lo que hay que hacer hoy. Cuando los narcos se envalentonan, no tienen límites. Y la última pata, si no atacan la economía, mientras haya plata, mientras haya guita, no habrá policía, no habrá Gabriel Sanabria que alcance para frenar a los narcos, porque sigue dando dinero. No se toma en serio lo que pasa en la ciudad de Rosario. Y en el mundo, nos dijo nuestro entrevistado, desde Colombia, a 6.000 kilómetros de distancia, se habla de una ciudad en la Argentina con un fenómeno de sangre que se llama Rosario. Que no te madruguen para saber.